Anon Nampa. Es un abogado y activista tailandés conocido por su postura crítica sobre la monarquía tailandesa, un tema muy controvertido en el país. Inicialmente celebrado como un destacado defensor de los derechos humanos, la participación de Nampa en movimientos a favor de la democracia ha dado lugar a numerosos cargos penales. Se convirtió en una figura clave en las protestas tailandesas de 2020 a 2021, abogando por reformas sin precedentes a la monarquía lideradas por grupos no elitistas. En 2020, Nampa estuvo detenido sin juicio durante 24 días. Tras la directiva del primer ministro Prayut Chan-o-cha en noviembre de 2020 de aplicar todas las leyes aplicables, incluida la de lesa majestad, contra los manifestantes, la detención de Nampa se extendió a 110 días. Nampa fue sentenciado a 4 años de prisión por lesa majestad relacionada con sus actividades en las redes sociales en 2021. El 28 de julio de 2024, recibió una sentencia adicional de 4 años por difamar a la familia real y violar la ley de delitos informáticos a través de 2 publicaciones en las redes sociales de principios de 2021. Entre las vulneraciones, las organizaciones garantes de derechos humanos destacaron las desapariciones forzadas de activistas, la confiscación de tierras, la discriminación de las minorías, el control de los medios de comunicación, la nula libertad de prensa y las detenciones arbitrarias. En diciembre de 2012, el activista laosiano Sombath Somphone fue secuestrado en una de las principales avenidas de la capital del país, tras recibir el alto en un control de tráfico, donde cualquier protesta pública sin el permiso de las autoridades es suprimida inmediatamente por la policía. Australia demanda a Tailandia que libere al futbolista bareiní Hakim Al-Araibi. El gobierno australiano reiteró este martes su demanda para lograr la liberación del futbolista detenido desde el pasado 27 de noviembre y quien tiene asilo en el país oceánico. Dado que Al-Araibi es un refugiado y un residente permanente de Australia y que el gobierno está preocupado por su detención en Tailandia. Y reiteró que el gobierno australiano seguirá abogando al más alto nivel en Tailandia y Bahrein para la liberación del deportista. En Tailandia este miércoles se ha reanudado el juicio por el asesinato de 2 jóvenes británicos en septiembre del año pasado. La defensa de los acusados, 2 trabajadores de la antigua Birmania, cuestionan las pruebas de ADN al tiempo que aseguran que sus detenidos fueron torturados para conseguir una confesión. 2 manifestantes prodemocráticos han denunciado que fueron torturados mientras se encontraban detenidos tras participar en una protesta en Bangkok, según ha desvelado este miércoles la organización de derechos humanos Human Rights Watch, que reclamó a la policía tailandesa investigar las denuncias. Según el relato de los activistas de 35 y 18 años de edad, miembros de la policía les golpearon durante la detención y los llevaron al interior de la comisaría, donde continuaron con los golpes, les ahogaron, apagaron cigarros sobre ellos y los amenazaron de muerte. A pesar de que las protestas organizadas desde mediados de 2020 por jóvenes universitarios que reclaman una serie de reformas democráticas en el país han perdido fuerza al verse interrumpidas por la pandemia, grupos más radicales han protagonizado en las últimas semanas enfrentamientos nocturnos con la policía. Andy Hall, activista británico pro derechos humanos, está siendo juzgado hoy en Bangkok, Tailandia. Se arriesga a entre 1 y 7 años de prisión. Es una persecución, se trata de un caso político para tratar de silenciarme y conseguir que me vaya del país, eso quieren. Estoy revelando cosas que el gobierno y la industria no quieren que se sepan. Hall redactó un informe para la ONG finlandesa Finnwatch en el que acusaba a la empresa de utilizar el trabajo infantil y de estar implicada en el tráfico de trabajadores indocumentados. El grupo agroalimentario tailandés, proveedor de frutas a la Unión Europea, supuestamente haría trabajar a emigrantes indocumentados de Camboya, Birmania y Laos en sus actividades pesqueras. El caso de Andy Hall parece una broma. ¿Cómo es posible que un defensor de los derechos de los trabajadores, ciudadano de la Unión Europea, fuese condenado a 3 años de prisión condicional y a una importante multa solamente por haber colaborado en un informe de una ONG donde exponía las violaciones de derechos humanos en la planta tailandesa Natural Fruit Company? Señores, esto es una vergüenza, como lo es también la situación de los derechos humanos en Tailandia. En este sentido, Human Rights Watch señala que los derechos humanos y los derechos laborales de los trabajadores migrantes, especialmente procedentes de Myanmar, Camboya y Laos, son vulnerados impunemente de forma regular y permitida. La Unión Europea necesita fomentar sistemas vinculantes para asegurar el respeto
de las empresas a los derechos humanos. Un paso imprescindible para ello es apoyar la creación de un tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos en el seno de la ONU. El año pasado nuestro representante intentó bloquear el proceso, yo estaba allí y lo vi. Esperamos que este año no se repita. La última vez que Somchai Lapayhit, un conocido abogado defensor de los derechos humanos, fue visto con vida, unos hombres le obligaron a entrar en un coche en una concurrida calle de Bangkok, la capital de Tailandia. Angkana sabe que Somchai no volverá y que nada podrá compensar su pérdida. Su objetivo ahora, desde su nuevo puesto como comisaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una institución que ha sido muy criticada por su falta de independencia, es luchar por que las desapariciones forzadas dejen de ser algo un crimen habitual e impune. Muchos tienen miedo, pero la gente tiene que desafiar al gobierno, asegura la activista. Están usando la ley para abusar de la gente. Aunque Naciones Unidas tiene un número registrado de denuncias en el país, se cree que el número real es mucho mayor. Muchas familias, especialmente en el sur, no denuncian porque tiene mucho miedo. Muchas siguen recibiendo durante años la visita frecuente de los militares, es algo que suele ocurrir en regímenes militares. Es poco probable que, en un estado en el que, aquel que es supuestamente culpable de la desaparición es también quien imparte justicia, las familias denuncien. 20 años después de la desaparición del activista musulmán de derechos humanos Somchai Lapayhit, hay mucha gente que sigue pidiendo que se aclaren las circunstancias y responsabilidades vinculadas a su desaparición. Varias organizaciones a favor de los derechos humanos manifestaron este martes su oposición a la pena capital en Tailandia, después de que las autoridades ejecutaran a un preso en el primer ajusticiamiento desde 2009. Cerca de una decena de personas se manifestaron este martes frente al penal Bang Kwang, al norte de Bangkok, con pancartas con lemas como "Elegimos humanidad, no barbaridad", "Pedimos un sistema judicial humanitario" o "Ejecutar la justicia, no a las personas, fin a la pena de muerte". Tailandia cambió en 2003 el método de las ejecuciones, de fusilamiento por el de inyección letal. Más de 500 personas permanecen en el corredor de la muerte en este país, según cifras oficiales. El Tribunal Constitucional de Tailandia ordenó este miércoles la disolución del partido reformista Avanzar, partido ganador de los comicios del año pasado, al considerar que su propuesta de reforma de la ley que protege a la Casa Real representa una amenaza para la monarquía constitucional. El Tribunal Constitucional de Tailandia anunció este miércoles la destitución del primer ministro del país. La denuncia la presentaron un grupo de 40 exsenadores elegidos por la exjunta militar, que estuvo en el cargo de 2014 a 2019. El fallo llega apenas una semana después de que la misma Corte disolviera el mayor partido opositor, el reformista Avanzar, que ganó las elecciones de 2023 y fue bloqueado para gobernar por el Senado. Las voces críticas consideran que los dos hechos son dos episodios más en un contexto de judicialización de la política tailandesa.